Adelante, Aníbal Herrera, ciudadano callado y cómplice de Santo Domingo Este. No, al contrario, este es mi municipio, más de 24 años viviendo aquí, sufriendo sus calamidades y clamando por soluciones. Lo que pasa es que, como dice el Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol. Buenas noches, Virgilio, bienvenido. Hey. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? A mis compañeros, estamos camino a nuestra oficina para poder hablar con ustedes, pero le toca al tocayo, Aníbal. Yo voy a ver cuando es para allá, lo devuelva el lunes, la semana que viene a estudio, que ustedes van a hacer. Vamos. Adelante, Aníbal. Bien, señores, bueno, gracias compañeros y buenas tardes a toda la audiencia nacional e internacional de este Sol de la Tarde. Indudablemente que tomar la palabra luego de que mis compañeros describen un panorama de inicio de año tan, por así decirlo, y de una manera difícil, es difícil, porque la cuesta de enero que predijo el doctor Leonel Fernández la estamos viviendo todavía en febrero, y este reflujo económico se agrava por la crisis económica que a su vez ha provocado la pandemia del coronavirus, no solo en República Dominicana, sino en el mundo entero. Pero antes de abordar ese tema, yo quiero dar una información que de seguro es de interés para los usuarios de la banca digital. Resulta que debido a mantenimientos en la plataforma, el Banco Central de la República Dominicana da cuenta de las dificultades que se han estado produciendo en lo que tiene que ver con la velocidad en la liquidación de los pagos a través del sistema LBTR, es decir, cuando se realizan pagos electrónicos o al instante de una institución bancaria a otra. Esto, repito, debido a mantenimientos que se están realizando en este momento en la plataforma de ese servicio. Como es natural, piden excusas por lo que está pasando, pero hay una realidad. Esto ha ralentizado el proceso de la consumación de los pagos, las quejas de los usuarios e inconvenientes al proceso y al momento de finiquitar transacciones de carácter comercial. Por ello es necesario comentar esto y pedir a los usuarios, que somos muchos, pues tener paciencia y esperar a que este inconveniente sea solucionado y que estemos sobre aviso para que si se produce esta ralentización estemos conscientes del por qué está pasando. Al tema de carácter nacional que mis compañeros hacían referencia, hay que inevitablemente referirnos al entorno político del vecino hermano país de Haití, que es, como dicen por ahí, el otro lado de la arepa cogiendo fuego. Candela por arriba, candela por abajo. Se habla hasta de golpe de Estado fallido. El grupo de Moïse dice que intentan dar de golpe de Estado. Suspendió por decreto a los integrantes del Tribunal de Casación de ese país. Eso es despejando el camino para que no haya quien le suceda en el poder y se produzca la crisis política que yo insisto se ha venido fraguando desde hace tiempo y los preparativos para que la República Dominicana tenga que cargar con el fardo pesado de un muerto, por decirlo de alguna forma, políticamente hablando me refiero, que no nos corresponde. Y por eso el reiterado llamado al presidente Luis Abinader, a las Fuerzas Armadas Dominicanas, a estar muy pendientes. Vinicio Castillo Semán tiene posiciones muchas veces radicales, yo diría que mayormente radicales, pero en esta yo temo que debo darle la razón. Hay que estar preparados para la posible ocurrencia de una guerra civil en Haití. Dios nos libre de mal, pero sobre todo que los libre a ellos, porque los que van a sufrir no son los ricos, no son los tutumpotes, no es la plutocracia económica nacional e internacional que tiene el control de los destinos de ese país, sino el pueblo de a pie, que va a pagar por unos platos que él no ha roto, porque esto no es más que lucha de intereses entre los poderosos que controlan política y económicamente el vecino país de Haití. La posibilidad de una guerra civil es latente. Si esta crisis política no se le busca un bajadero o una vía de solución que no entrañe la violación del orden institucional, debemos estar preparados para lo peor. Preparémonos para lo peor esperando lo mejor, pero no bajemos la guardia. Presidente Luis Abinader, con todo el respeto, una vez más elevo mi llamado ciudadano
a usted como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el garante de la paz social de este país. La frontera dominico-haitiana está en situación de máxima alerta por lo que está pasando en esa nación. No podemos bajar la guardia. Tenemos que estar preparados para lo que sea, abogar por una solución pacífica, democrática, institucional, pero estar preparados para defender el interés nacional de los dominicanos y las dominicanas a cualquier precio, a cualquier precio, al precio que sea. Pero no podemos permitir que ese muerto político nos lo quieran echar encima a nosotros y tengamos que pagar la cuava como dice el pueblo dominicano. Un tema muy relacionado con lo que Pedro comentaba al inicio de su intervención tiene que ver con declaraciones que da... sí, Aníbal, sí. ¿Podríamos hacer un ejercicio con ese tema haitiano? Oh, pero claro, hermano, claro. Mire, patrón, yo hoy grabé y he escuchado 2 veces, y creo que voy a tener que escucharlo una vez más, una entrevista malísima que le hicieran en un canal de televisión. ¿A quién? Al canciller haitiano. Ay, Dios. Pero hay que escucharlo, porque ellos tienen muy claro su objetivo. O sea, el grupo que está en el poder en torno a Moïse tiene muy claro su objetivo. Y yo concluí varias cosas de esa entrevista. Me faltan confirmar algunas más y tengo que escucharla de nuevo. Porque a mí me gusta escuchar los detalles, lo que se dice cuando yo le pregunto a Pedro, dime, ¿cómo te está yendo? Muy bien, gracias, pero tal cosa. ¿Y qué fue eso que dijo Pedro? Ay, espérate, ahí hay un marco. Porque él quería decir otra cosa, no nada más responderme el detalle. Que yo le pregunté, sino qué quería él decir. Mira, ellos están confirmando, primero, búsquenlo para que lo escuchen, que ellos cuentan con el apoyo del gobierno dominicano y de Luis Abinader como gobierno, que ellos están satisfechos, felices por el tratamiento, el contacto, los vínculos que tienen con Luis Abinader y con el gobierno dominicano. En medio de la crisis que tienen, ¿cuándo? Pero ustedes tienen que salir, si lo sacan. No, nosotros contamos con los organismos multilaterales, la ONU, la OEA, están con nosotros. Y Estados Unidos, bueno, no han hablado con nosotros, pero Estados Unidos también está con ellos. O sea, allí hay un conjunto de fuerzas. Ustedes no han visto a nadie protestar por lo que han llamado una situación anormal de inestabilidad política, consecuencia de una ruptura del periodo constitucional. No, nada de eso. Entonces parece que la sociedad internacional, incluyendo la República Dominicana, están contestes con que este año adicional para gobernar Moïse se dé para que se pueda cumplir con la reforma constitucional. Yo te lo dije esta mañana. 25 de abril, consulta nacional, referéndum constitucional. Referéndum constitucional para aprobar la constitución. Para aprobar los puntos. Elecciones en noviembre y toma de posesión en febrero del año que viene. O sea, ellos tienen una agenda definida. Es un caldo muy peligroso, Ángel. Entonces, como decía... Muy peligroso. Como decía Pedro o decías tú, es posible que esto pueda devenir en una guerra civil. Sí. Lo que parece es que los grupos sociales que están protestando se han ido reduciendo a una mínima expresión. Busquen el comportamiento ayer y hoy de los resultados en Haití, pero parece que la gente no está por ponerse loco y tirarse a la calle a bloquear. Lo mate. Eso, ¿no? Claro. Entonces, parece que se ha adueñado del poder y tiene el liderazgo suficiente, por lo menos de poder fáctico, para hacer lo que está haciendo, aunque no le guste a la iglesia o no le guste a los empresarios. Hay una voluntad política de Moïse y su partido y su grupo para imponer lo que están haciendo. Y deben hacerlo por el bienestar de Haití. Por la estabilidad futura. Sí, mira, si tú me lo planteas de esa manera, yo respaldo tu posición por el fin que ella conllevaría. Correcto. Sí. Lo que te quiero decir es que sería preferible tal eventualidad que tú analizas a una conflagración interna por las consecuencias que tendría para el pueblo haitiano, porque repito, los tutumpotes haitianos no se les va a tocar ningún pelo. Al primero que no le van a poner la mano es al Moisés. Entonces, lo que van a sufrir son los ciudadanos de a pie,
los que no tienen un coronel quien le escriba, como decía Gabriel García ya están Márquez. ya están sufriendo. Y ya están sufriendo, pero si además de eso los matan en medio de una conflagración, sería mucho más terrible. Entonces, la eventualidad que tú analizas, yo la suscribiría con mucho gusto si eso entraña que los inocentes no paguen los platos rotos. Ahora bien, el daño que desde el punto de vista institucional a la ya maltrecha y yo diría que mal llamada democracia haitiana, porque lo que hay ahí no es democracia. Eso es una pantomima de democracia montada por los dueños del mundo para que Haití no sea por completo un estado fallido, para que Haití no se convierta en un paria internacional. Es una mampara para ellos poder tener control de ese territorio, pero una mampara precaria. Y que cuando se presentan acontecimientos como este, se pone más en evidencia. Entonces, esa salida que tú planteas, fruto de ese análisis que haces, sería la preferible. Ahora, Dios nos libre que se presente lo otro, porque yo te voy a decir una cosa, los pueblos, claro, a los pueblos se les puede sojuzgar, se les puede engañar, se puede jugar con ellos hasta un día. El día que el pueblo haitiano se canse de la vagabundería que tienen la clase política y económica, la plutocracia económica nacional e internacional que controla ese país desde hace años, incluyendo a los norteamericanos que son parte de los dueños del negocio, el día que eso pase, no se sabe las conflagraciones o las consecuencias que ello pudiera tener. Por eso es que yo insisto en que como país debemos mantenernos a la vanguardia y vigilantes, segundo a segundo de lo que allí se produzca. No pasó nada, se impuso el status quo vigente. Bueno, y eso es problema de los haitianos. Los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Si finalmente se impone este status quo de Moïse con los grupos económicos y políticos que lo respaldan, bueno, pues ya eso es problema de la frontera para allá. Yo lo que no quiero es que me toquen el lado de nosotros. Yo lo que no quiero es que inventen con crisis creadas o magnificadas para meternos 1 millón de refugiados en la República Dominicana. Y yo quiero recordarle al presidente Luis Abinader, con todo el respeto que me merece, la respuesta y la promesa que nos hizo en el encuentro que sostuvimos con él como RCC Media en el Palacio Nacional. Ante la pregunta que le formuláramos respecto a ese tema. El presidente Abinader se comprometió con este país a que bajo ningún concepto permitiría algo de esa naturaleza. Y yo le creo al presidente y confío en su palabra por el bien de la República Dominicana. Así lo otro que quería acotar para sí. En el tema, Aníbal, y lo que planteó Ángel, yo creo que de ser cierto lo que dijo el canciller, como que a mí me luce que es una indelicadeza, es decir, ¿verdad? Plantear que República Dominicana, el gobierno per se, lo está apoyando, cosa que yo no creo que ningún gobierno vaya a apoyar una situación que está pasando en un país, o vamos a decir, meterse en un problema interno de otro país. Así que, no sé, a mí me luce como que esa respuesta de él, involucrar a la República Dominicana y al gobierno en la situación que está pasando, César, no es correcto. Literalmente no lo va a decir porque él es un canciller diplomático de carrera, pero escúchalo. Él planteó con qué cuenta aquí, con qué cuenta. Eso es lo que él está planteando. Para permanecer 1 año más en el poder. Escúchenlo, por favor. Y oye, lo puedo decir, esa llamada no fue improvisada. Dije, ay, llámate allá a fulano a ver si pega. No. La llamada a la República Dominicana es dando un mensaje claro para las incertidumbres que aquí se han estado suscitando en las últimas horas. Adelante, Aníbal, patrón. Sí, bueno, ya para finalizar y tomando un poco el tema de Pedro al principio, el director general de presupuesto produjo unas declaraciones el día de hoy que yo creo que hay que tomarlas en cuenta. Decía el director de presupuesto de que era más que necesaria una reforma fiscal, y ciertamente tiene razón el director general de presupuesto, el buen amigo José Rijo. Ahora bien, yo me pregunto, director general de presupuesto, en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo,
se supone que todos debemos poner de nuestra parte, nuestro granito de arena, aportarlo. Pero se supone que ese aporte dependerá en función del poder de cada quien. En otras palabras, ¿seguirán siendo los pobres responsabilizados de una crisis que nadie buscó? ¿O los sectores que tienen poder económico van a aportar de acuerdo con sus capacidades proporcionalmente para hacer frente a esta reforma fiscal que desde hace tiempo nos debemos los dominicanos? Una reforma fiscal que permita sincerizar realmente el aporte que se hace al fisco en función de los beneficios que usted recibe por la actividad económica que realiza, sin que haya evasión. Aníbal, perdóname, vamos a retomar ese tema ahí en un minutico, por favor, porque habíamos pedido la